Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Cadefi? Pues ya estamos aquí, listos para iniciar este último módulo de esta clínica de defensa fiscal y pues bueno, estoy con el mismo gusto de siempre, también porque recibí un saludo por acá por Messenger por parte de mi amigo José Antonio. Te mando un saludo, mi estimado Toño, sé que estás ahí al pendiente y pues bueno, retomando lo que hasta ahorita ya vimos, ¿no? Ya nosotros vimos los aspectos esenciales de el recurso de inconformidad ante el IMSS, del recurso de inconformidad ante el Infonavit, vimos ya el recurso de revocación, ¿de acuerdo? Y pues ya sabemos como contadores y abogados, bueno, y el recurso de revocación podría interponerlo contra actos del IMSS, por supuesto que sí, pero contra los actos que se lleven a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que no procedería el recurso de inconformidad, ¿de acuerdo? Entonces sí podríamos interponer revocación en términos del Código Fiscal de la Federación por actos que se hayan llevado a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución donde el IMSS o el Infonavit traten de ejecutar un crédito fiscal y nosotros hayamos podido advertir que haya existido alguna violación a las normas de este procedimiento, ¿no? Pero las cuestiones de fondo, eso sí, en cuanto a las cuotas obrero-patronales, esas sí las vamos a tener que impugnar a través del recurso de inconformidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos nosotros familiarizándonos un poco más de, ¿cuáles son las cuestiones de fondo? ¿Y cuáles son las cuestiones de forma que puedo yo impugnar, ¿no? Ya veíamos en las sesiones pasadas que todo lo que tiene que ver con los elementos de la contribución, el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la tarifa, todas aquellas cuestiones que versen sobre esos elementos de la contribución son cuestiones de fondo, ¿de acuerdo? Que si no estoy de acuerdo con la base determinada por la autoridad, que si consideró como depósitos, como ingresos esos depósitos, bueno, hablamos de una cuestión de fondo, que si me está rechazando todos mis gastos, hablamos de una cuestión de fondo. Una prescripción podría ser una cuestión de fondo, sí, sí, por supuesto que sí. Una caducidad por parte de la autoridad, también. Hablando de las formas de extinción de la obligación y jugando un poquito con las diferentes cuestiones que rigen nuestra hermosa materia de derecho fiscal, ¿no? Les había comentado anteriormente, hay que tener en mente lo que implican esas obligaciones en materia fiscal para también poder saber cuándo podemos estar ante una cuestión de fondo y ante una cuestión de forma, ¿verdad? Entonces, podríamos incluso considerarlas por eliminación. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con violaciones a los diferentes procedimientos que existen en materia fiscal implican una cuestión de forma, ¿de acuerdo? Que el procedimiento no se ajustó a derecho. Esas son cuestiones de forma, ¿sale? Y todo lo que tenga que ver incluso con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues son cuestiones de fondo, ¿sí? Si una de las primeras obligaciones en materia fiscal es el pago del impuesto, como un asunto que me tocó una vez tan facilito, que el contador había pagado 2 veces el impuesto
porque estaba fallando la plataforma, que si del SAT, que si del banco, y según, pues no se había enviado la transferencia, la volvió a enviar y después se encontró con su estado de cuenta que le habían cargado 2 veces ese pago de ese impuesto, ¿no? De esas contribuciones. Pues lógicamente lo que procedía era ahí solicitar la devolución en términos del artículo 22 del Código Fiscal como pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque el segundo pago ya fue doble, ¿de acuerdo? Entonces solicitaron su devolución de pago de lo indebido, la autoridad les dijo, pues no te voy a devolver, ya lo caído, y entonces pues se tuvo que promover un juicio para que se devolvieran esas cantidades, ¿no? Pero pues alegando precisamente lo que yo estoy comentando. Si una de las formas de extinguir la obligación tributaria es el pago, pues yo ya había pagado, pero después, gracias a la falla de la plataforma, pagué doble. Entonces, pues ahí se alegó esa cuestión, ¿no? ¿De forma o de fondo? Pues obviamente de fondo, ¿verdad? Otra de las obligaciones fiscales, ¿no? En cuanto a sus formas de extinción. De hecho, todo lo que tiene que ver con las formas de extinción de la obligación tributaria sería una cuestión de fondo. Por ejemplo, lo que ya les había comentado, una prescripción donde ya la autoridad, en cuanto al tiempo que tenía para hacer efectivo un crédito fiscal y no lo hizo durante el plazo de 5 años y luego después de esos 5 años regresa y me quiere ejecutar, pues ya operó la prescripción en favor del contribuyente. Cuestión de fondo o de forma. Cuestión de fondo, ¿sale? Entonces, otra forma de extinguir la obligación tributaria es la caducidad. Cuando ya la autoridad perdió sus facultades de comprobación, ¿de acuerdo? O sea, sus facultades para verificar si se cumplieron las obligaciones fiscales a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o una revisión electrónica, y ya hayan pasado más de 5 años, pues ya no puede ejercer la autoridad esas facultades de comprobación. ¿Estamos de acuerdo? Que si lo hace la autoridad, por supuesto que sí lo hace. Me he encontrado con diferentes asuntos donde la autoridad, a pesar de que ya caducaron sus obligaciones, sus facultades, pues ejerce las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estuviéramos ante una situación como esas, donde la autoridad ejerce facultades de comprobación a pesar de que ya caducaron sus facultades, pues estamos ante una cuestión de fondo también ahí, ¿no? Otra forma de extinguir la obligación tributaria, la compensación, ¿de acuerdo? Si la autoridad, por alguna razón no fundada ni motivada, no aceptara alguna compensación de contribuciones realizada por el contribuyente, pues obviamente si esto se fuera a controversia, pues sería una cuestión de fondo, ¿sale? Otra de las formas de extinguir la obligación tributaria, la condonación, que si bien es cierto, la condonación a través de la Constitución ya está prácticamente prohibida, la condonación de impuestos, pues obviamente tenemos ahí una cuestión. En términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, nosotros podemos alegar un cumplimiento espontáneo de las obligaciones, pero en términos del 74 del Código Fiscal, podemos nosotros solicitar la reducción hasta un 100% de las multas que impone la autoridad fiscal. Entonces, si bien es cierto que ya no le llaman condonación, sino reducción, implica lo mismo, ¿de acuerdo? Que tú, a través de
hacer efectivo ese artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, puedas reducir tus multas hasta en un 100%, ¿de acuerdo? Pero bueno, si la autoridad en algún momento no quisiera respetar, porque también tengo un asunto en cuanto a esto que estoy hablando, respetar una autorización ya concedida de una reducción al 100% de multas. Estas multas van alrededor de casi 2 millones de pesos. Bueno, pues entonces impugnaríamos a través de los medios de defensa que ya hemos visto en esta clínica, ¿no? Y pues obviamente ustedes como contadores, como abogados dirían, ¿y esa impugnación respecto a que la autoridad no respete una reducción al 100% de las multas ya emitida por oficio y todo, sería cuestión de fondo o de forma? Pues sería una cuestión de fondo, ¿de acuerdo? Bien, esto para recordar de alguna manera lo que hemos visto en estas 3 sesiones anteriores de esta clínica de defensa fiscal, ¿no? Y entonces, pues obviamente nosotros podemos como contribuyentes saber que si la autoridad no me está respetando ninguna cuestión como las que ya vimos, pues tenemos al alcance los medios de defensa que hemos visto hasta este momento. Y bueno, en la última sesión, pues ya les estaba yo comentando un caso práctico, ¿no? Que les había dicho, si va a ser una clínica, pues nada como que ustedes tengan enfrente una resolución real de una autoridad, ¿de acuerdo? Y pues vamos a ver esta lámina donde nos quedamos y veíamos nosotros, ¿no? Ahí en esa lámina que forma parte de su material, que esta resolución es una determinación de un crédito fiscal determinada por la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior 2. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que esta autoridad también realiza facultades de comprobación. ¿Sale? Y aquí veíamos que practicó una revisión de gabinete. Esta resolución versa sobre una revisión de gabinete, ¿de acuerdo? La revisión de gabinete también habíamos visto en pláticas de un servidor que inicia con una solicitud de informes y documentos que se dirigen al contribuyente. ¿Sale? Aquí la revisión, ¿dónde se va a hacer? En las oficinas de la autoridad. Por eso la autoridad te pide que le lleves toda la información que prácticamente es la contabilidad y los documentos que la respaldan para verificar si has cumplido o no con tus obligaciones en materia fiscal o en este caso en materia aduanera y comercio exterior. ¿De acuerdo? Entonces la autoridad pide informes y documentos. En esa solicitud te otorga un plazo de 15 días hábiles, obviamente, para que tú le proporciones esa información, esos documentos que te está solicitando. ¿Sale? Y bueno, el contribuyente le proporciona la información a la autoridad y aquí podemos tener incluso hasta diferentes vertientes en una revisión como esta. Que tú dentro de ese plazo de 15 días no le proporciones la información, ¿sale? O se la proporcionas de manera parcial, no toda la que te solicitó. Lo que me ha sucedido ya en los casos prácticos en la realidad, pues es que la autoridad multa al contribuyente, pero bajo el supuesto de que no le proporcionó la información que le fue solicitada. Entonces, pues obviamente al analizar un poquito el supuesto, nosotros dijimos, no es cierto que no te haya presentado la información que me solicitaste. Te presenté parte de esa documentación y entonces impugnamos la multa
diciendo que el supuesto que tomó en cuenta la autoridad para multar al contribuyente, pues obviamente no era cierto, ¿no? Se apreció en forma equivocada. Y es una de las causales de nulidad de los actos de autoridad, cuando la autoridad aprecie los hechos de manera equivocada. ¿Y en qué consistió la equivocación aquí? Que dijo la autoridad: no me proporcionaste la documentación que te solicité, cuando la realidad era que sí se proporcionó parte de la documentación. Entonces, me hubiera multado porque no proporcioné la totalidad de la información que fue solicitada. ¿Sale? Obviamente, pues eso se fue al tribunal. El tribunal analizó el agravio tan sencillo, verificó las constancias que le exhibimos y efectivamente anuló la multa porque la autoridad había apreciado los hechos de forma equivocada. No es que no le hubiera uno proporcionado la información, sino que no la proporcionamos de manera completa. Ese era el supuesto. ¿Sale? Pero bien, son cosas tan sencillas ya en la práctica que me comentaba uno de los alumnos de la maestría en Derecho Fiscal, donde doy clases, me dice, es que a veces haces las cosas difíciles tan sencillas que uno no se la cree, ¿no? Pero son de esa forma, de verdad. A veces las cosas son mucho más fáciles de lo que nosotros pensamos. Y esto pues aplica en lo que estamos viendo respecto de una impugnación de un crédito fiscal emitido por una autoridad. Entonces, ahí esa resolución que yo les estoy proyectando, pues determinaron un crédito fiscal y les había comentado, ¿no? Es porque la autoridad nos dice que este contribuyente que tuvo operaciones con un proveedor extranjero de mercancía que había introducido aquí al país esa empresa extranjera, pero en el régimen de depósito fiscal, y que habíamos dicho que ese régimen implica que se van a determinar las contribuciones cuando la mercancía ingrese a territorio nacional, pero no se van a pagar, nada más se van a calcular, ¿de acuerdo? Para efecto de que se paguen en el momento en que se vaya a realizar ya la importación definitiva de esa mercancía que se fue a depósito. ¿Sale? Y entonces, pues nosotros decíamos que no nos aplicaba la obligación de retención establecida en el 1A de la ley del IVA, fracción tercera, porque nos encontrábamos en una excepción prevista en la norma. ¿De acuerdo? Y entonces, considerando lo que dispone el Código Fiscal de la Federación, las excepciones a las obligaciones fiscales o a las cargas fiscales son de aplicación estricta. Y lo que le estamos diciendo a la autoridad es simplemente respétame la excepción establecida en este artículo porque yo me ubico en esa hipótesis de excepción. Es decir, no estoy obligado a efectuar la retención de IVA en las operaciones que yo realicé. ¿De acuerdo? ¿Cuestión de fondo o de forma? Cuestión de fondo. ¿Sale? Y es importante porque vean ahí, se determinó por concepto de impuesto al valor agregado actualizado 20,684,749 pesos, ¿no? Imagínense, es lo que les decía, el contribuyente tiene que saber que existen medios de defensa para contrarrestar ese tipo de situaciones como la que les estoy proyectando, ¿sí? Imagínense al contribuyente donde se le pretenda realizar el cobro ni siquiera de una contribución que él causó,
sino que la autoridad se está enfocando en que, como para ella debió realizar la retención de IVA y no lo hizo, pues entonces se está yendo contra este contribuyente como obligado solidario, en términos del artículo 26 del Código Fiscal Federal. Pero, pues no termina ahí el crédito. Si me van siguiendo, ahí ese recuadro tiene un concepto también de recargos. De recargos son 7,412,416.99 pesos. Las multas, y dice aquí multa mayor, ¿no? 10,400,423.37 pesos, que nos da un fabuloso crédito fiscal de 38,497,590.09 pesos, ¿no? Imagínense al contribuyente que estamos plenamente convencidos de que se ubicó en una hipótesis de excepción a la carga fiscal. ¿De acuerdo? Imagínense que si no decidiera impugnar esa situación, pues tendría que pagar esos 38 millones y medio casi, ¿no? Pues no es cualquier cosa. De hecho, pues la empresa no tiene esa cantidad, les soy sincero. Acuérdense que cuando tenemos un cliente, pues tenemos que verificar cuál es su verdadera capacidad económica, tenemos que entrar a su operación, ¿de acuerdo? Para que sepamos pues realmente si este contribuyente causó o no la contribución, ¿de acuerdo? Y nuevamente me vuelvo a regresar a esos conceptos básicos del derecho fiscal. El hecho imponible. ¿Realmente me ubiqué en el hecho que conlleva a la causación de un impuesto? Porque si no me ubiqué en el supuesto, es decir, no realicé el hecho generador del impuesto, pues no tengo obligación de pagarlo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es lo mismo. Me ubiqué, pero en una excepción de pago. Entonces, en juicio hagan de cuenta que la autoridad está diciendo es que sí hubo enajenación, es que en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación se llevó a cabo en territorio nacional porque la mercancía ya estaba aquí en territorio nacional, etcétera. Y yo tranquilamente, sí, tienes razón, todo eso es cierto. Pero ¿qué crees? Que me ubiqué en la excepción a esa carga fiscal. Y yo no te estoy diciendo en ningún momento que no se realizó el hecho imponible. No te estoy diciendo que no se causó el IVA en términos del artículo 1, fracción primera, por la enajenación de un bien en territorio nacional. Por supuesto que no te lo estoy peleando. Lo único que yo te estoy diciendo es que me apliques la excepción prevista en el artículo porque me ubiqué en esa hipótesis. ¿Sale? Y pues aquí está, en los puntos resolutivos de la autoridad, están esos rubros que comprenden el crédito fiscal, ¿no? Y pues obviamente nos dice la autoridad cuáles son los medios de defensa que proceden. Fíjense en el segundo, dice, el crédito fiscal a su cargo en la presente resolución deberá ser enterado en una institución de crédito, sí, como si el contribuyente
debiera esa cantidad y además tuviera esa cantidad, ¿no? Y bueno, dice en el quinto, se hace de su conocimiento que si paga la retención del impuesto dentro de los 45 días a la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, la multa se reducirá en un 20% del monto de la contribución omitida, ¿sí? Entonces, el único beneficio, dice, es que la multa se va a reducir en un 20%. Es decir, de esos 38 millones te voy a reducir 2 millones. Aprovecha la ganga, ¿no? Obviamente, pues esto, como ya les comenté, está en medio de defensa, ¿sale? Y aquí está, miren, les había comentado que ustedes pueden bajar diferentes formatos en internet, pero pues les presento uno de los que utilizamos nosotros, ¿no? Obviamente todo escrito debe de llevar un rubro. El rubro es lo que nosotros ponemos en el lado superior derecho de nuestra hoja, ¿de acuerdo? ¿Y qué va en ese rubro? El nombre del contribuyente, como es recurso de revocación, su RFC y el asunto. Tan sencillo como eso para poder tener un recurso con el rubro correspondiente, ¿no? Y en asunto, pues obviamente ponemos, se interpone recurso de revocación. Si fuera recurso de inconformidad, pues ahí pondríamos el nombre del patrón, su registro patronal en lugar de su RFC y el asunto. Se interpone recurso de inconformidad. ¿Sale? Del lado izquierdo vamos a poner la autoridad a la que nos dirigimos. ¿Sale? En este caso, pues me estoy basando en el recurso que presentamos en contra de la resolución que les presenté. ¿Sí? La que va a resolver el recurso, pues es la Administración Jurídica de Operaciones de Comercio Exterior 2 del Servicio de Administración Tributaria. ¿De acuerdo? Y luego viene lo que se conoce como el proemio. ¿Sale? En el proemio, ¿qué va? Bueno, de nueva cuenta ponemos el nombre de la empresa que está interponiendo el recurso o el nombre de la persona física, de ser el caso, y pues obviamente ahí cambiaríamos, ¿no? Aquí como es una empresa dice promoviendo en mi carácter de apoderado legal de la persona moral tal, ¿no? Pero si es una persona física, fulanito de tal, promoviendo por derecho propio, ¿sale? Y vean lo que dice, carácter que tengo debidamente acreditado ante la autoridad que emitió la resolución impugnada. Es decir, como al representante legal le requirieron en una revisión de gabinete presentara informes y documentos, pues obviamente esos informes y documentos se presentaron a través de un escrito. ¿Firmado por quién? Por el representante legal de la empresa. Entonces, cuando la autoridad recibe ese escrito con sus anexos, emite un acuerdo donde le reconoce la personalidad a la persona que está firmando el escrito. Entonces, ya aquí en este recurso, pues no va a ser necesario que exhibamos el poder notarial o el documento con el que acreditemos la representación legal de la empresa. Y ya lo habíamos visto. ¿Sale? Nada más que no se vayan con la finta. ¿Qué tal si se trata de una revisión de gabinete donde
no se notificó debidamente la solicitud de informes y documentos, el contribuyente nunca se enteró, la autoridad dijo, pues no me entregaste información y te multo, y tampoco se notificó debidamente la multa, determina presuntivamente el crédito fiscal,